lecciones del taller número 1, de los 3 talleres del curso, para la nota número 2. Es parte también de mi política bueno, de todos los docentes, el derecho también a la reevaluación. Entonces, les comento un poquito yo cómo tiendo a operar. Usted ya tiene los comentarios que son más de corte cuantitativo en la evaluación. La idea es que usted, si algo no le hace sentido de lo que yo generé como comentario, me pueda enviar esta semana el detalle en un correo, como qué pregunta específicamente no le queda muy clara la corrección, y yo la pueda como volver a mirar. Ahora igual le pido un poquito de flexibilidad con los tiempos y todo, y si en caso de que no estuviera correcta la evaluación, que es parte del, digamos, del procedimiento, que no se pudiese haber equivocado, digamos, eh, se le puede generar como los ajustes. En caso contrario, se le va a informar por correo de que está correcto y quizás el error, digamos, puede que no profundizó como se le pedía en la pauta, por ejemplo. ¿Ya? Si alguien en lo particular en el portal tiene nota 1, es porque técnicamente no entregó su trabajo. Entonces yo le pido que por favor me envíe antes de mañana el pantallazo de que usted mandó su trabajo para yo poder darle seguimiento y evaluar. En caso de que, insisto, no haya mandado por X motivo, eso tiene que verlo ya como con la coordinación. Recuerde que una vez que se cierra el semestre, o sea, perdón, el trimestre, ahí uno hace firma de acta y ahí es casi imposible poder hacer correcciones. Entonces, si yo le coloqué un 1 en todas sus notas y usted no lo vio en todo el trimestre y después sale como reprobado, es súper complejo poder hacer actualización de eso. Entonces, ahí le pido la comprensión como tal. La prueba, bueno, me imagino que la enviaron en la fecha estipulada. Claramente voy a demorar un tiempo razonable en poder revisarla. Ya les comentaba más o menos. Y ahí podemos quizás mirarla un poquito en la clase para que así pueda usted saber en qué elemento se equivocó. Antes de comenzar la clase voy a hacer una pequeña reseña, voy al tiro, Lucy, como de la estructura que tuvo el taller número 1, sobre los puntos que usted debería haber colocado para que así lo pueda también contrastar y aprender como tal, ¿ya? Quiero dejar, ahí paso al tiro a su compañera, como una instancia muy general sobre qué le pareció la prueba en el formato, estaba muy difícil, no le resultó tan difícil, etcétera, etcétera. Pero Lucy, está como Ay, buenas noches, profesor. Solo pregunta, ¿usted ya subió entonces la nota al portal? la del taller, sí. Sale en su portal, tiene que estar Aquí. la nota número 2, pero recuerde que son notas parciales. O sea, esa nota se promedia con las otros talleres. Ah, ya sí, porque yo la vi y dije, oh, está en la segunda casilla. Dije, Sí. oh, me fue mal. Ah, pero bueno, No, ya. tiene que ver Pero con muchas el, no, no es gracias. la prueba como tal. Sí, tiene que ver con la metodología más flexible y este es un trabajo como continuo en el tiempo. ¿Qué les pareció la prueba? Quizá en una palabra. Estaba muy difícil, porque más de alguno aquí no lo conozco de curso anterior, entonces es bueno más o menos también conocer cuál es la metodología que tienen, cuál les resulta más fácil, de desarrollo de selección múltiple. ¿Quién quiere dar algún comentario o reflexión? Larga, profesor, es larga, Larga. pero personalmente creo que reforzamos varias cosas. Eso, el justificar, sé que es más tedioso, Ujú. pero sí, personalmente me sirvió mucho más para repasar algunos conceptos. Mm. Eso me pareció a mí con la prueba. Perfecto. Sí, bueno, es justo el objetivo, porque tenemos tan poco rato que al final a veces no alcanzamos a hacer talleres, digamos, refuerzos, y al final la prueba es como la excusa o los talleres para poder reforzar justo esos contenidos. Sí, gracias, Carolina. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Qué resultó más fácil? La selección múltiple, el verdadero y falso, el desarrollo. Y no le pregunto solo por mi prueba, sino como históricamente como curso. Yo sé que cada uno puede tener quizás percepciones distintas. ¿Dónde dominan más?
Todos callados, quedan todos desguañingados, como dice la lucha libre, por las pruebas de la semana anterior. Y algunos dicen, el desarrollo no es muy fuerte. A mí en lo personal lo que más me cuesta es la selección múltiple, porque siento que tengo muchas alternativas y digo, ya, sí puede ser esta, después la otra, o trato de ir descartando, pero me cuesta. Me cuesta. En cambio, al desarrollo uno se puede explayar y verdadero y falso solamente tiene dos opciones, sí o no. Pero la selección múltiple me complica. Sí, les voy a enseñar metodologías que yo hago con los de primero que me funcionan bastante bien, pero al término del semestre, porque o sea, quizás en las próximas clases, porque tiene como sus trucos, se podría decir, para aprender a más fácil la selección múltiple. Pero sí, históricamente siempre es un tema, porque a veces uno cambia alguna palabra, alguna aseveración y uno cree que son todas correctas y al final se da cuenta que no son todas incorrectas en el fondo. Sí, ahí vamos a ver cómo les puedo colaborar. Gracias. Ya, bueno, les cuento un poquito cómo estructuralmente, cómo vamos en el curso. Yo no le había informado en la plataforma porque tenía que hacer algunos ajustes con los otros docentes, pero más o menos visualmente tengo algunos panoramas confirmados y otros se los voy a confirmar dentro de las próximas semanas. Tenemos, como le comentaba a Lucy, el taller número 2 y el taller número 3. El taller número 2 es la próxima semana, donde usted va a tener que analizar un test que a partir de lo que vamos a trabajar hoy día sobre la persona bajo la lluvia. También grupos, mismas características y todo, y esto va a tener una nota que se promedia con la nota número 1 de la nota 2, en el fondo, en el taller, como casilla. Y después va a tener una tercer taller que va a tener otras características, y ahí va a reforzar otro test y otro contenido, y ahí se va a tener una tercera nota, y ahí se promedian las tres, y ahí queda globalmente, digamos, la casilla número 2 completa. Porque la casilla 1 es la prueba y eso ya no se cambia. La casilla 3 es un trabajo final, que es donde yo estoy haciendo los últimos ajustes y prefiero por eso tomarme estas semanitas para confirmar lo que quiero proponer y de ahí contar, porque pero mejor estructurar antes que darle de manera imparcial. Y ahí estaría su trabajo test, que tiene, o sea, 3, perdón, que tiene que ver con más análisis. O sea, vale la redundancia, usted no va a tener más pruebas en este curso, para la tranquilidad. Ya, al menos para la semana 8, no va a estar tan preocupado de un trabajo tan alto, sino más bien con talleres, ¿ya? Porque también es la característica y el sentido de este curso. Hacerle muchas pruebas no tiene mucho impacto, al menos, ¿sí? Así que así estaría un poco estructurado, en términos generales, este curso. No sé si desde ahí se entiende. ¿Sí? Perfecto. El taller. El taller estaba evaluado cuantitativamente más que cualitativamente. El taller usted tenía dos tipos de preguntas, una pregunta 2 donde tenía que estructurar distintas orientaciones y como lo conversamos en clase y también salía la pauta, cada una de las preguntas de la etapa del desarrollo tenía que argumentar en el momento su elección y su profundización y no colocar una manera general de indagación, como algunos compañeros lo hicieron y ahí claramente descontó puntaje. El puntaje que tenía era 12 puntos. Si usted había colocado todas las preguntas, tenía 6 puntos, y si usted colocaba el argumento en cada uno de ellos, tenía los otros 6 puntos. Sin embargo, para no perjudicarlo en estos casos, aquellos que solamente colocaron un párrafo global argumentado por etapa del desarrollo, yo les quise agregar 2 puntos, o sea, colocarle al menos 2 puntos y no dejarle en 0 y dejarlo en 6 finalmente. Y por eso varios quizás quedaron con 8 puntos como tal. ¿Sí? Entonces, prácticamente era como, ¿está o no está? Yo no iba a cuestionar, por eso no es de corte cualitativo. Si usted preguntaba más sobre, por ejemplo, más preguntas sobre el desarrollo sensorio-motor o locomotor, versus si por qué no preguntó más sobre Piaget, por ejemplo. No, yo no iba a cuestionar eso como tal. En la pregunta 1 tenía que hacer un diagnóstico, o sea, evaluar los factores desencadenantes, predictores, que explicarían o mantendrían la sintomatología de la niña o del sistema familiar, entendido como una dinámica disfuncional. O sea, la presencia de cosas negativas más que positivas. Y ahí estuvo el primer problema,
Porque hay varios que colocaron más factores protectores. Mencionaron de que la familia era colaboradora, hablaron de que había una buena comunicación con el COSAM, y eso no es un predictor de diagnóstico, sino más bien es un insumo de información adicional a tener en consideración. El ontosistema, yo le planteé en clase y le conté un poco la historia de cómo ha ido modificándose. El modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner parte como una concepción más antropológica y social. No es un modelo clínico específicamente, y después se albergó en el 87 a una mirada más educacional. Por ejemplo, hay un texto muy interesante a aquellos que les gusta la psicología educacional, me tienen que mandar un correo para mandárselo, que habla de cómo explica el modelo ecológico la agresividad, por ejemplo. Es bastante interesante en el aula de clase. Y después se le dio una mirada más clínica. Entonces, varios colocaron, o se confundieron de que el ontosistema era distinto al microsistema. Y hoy día, yo le planteé en clase, el ontosistema es lo mismo que el microsistema. Entonces, no tenían que colocar los dos pesos en términos generales. Ese es el primer error. Segundo error. Cuando hablamos de ontosistema, hablamos de las características finalmente sintomatológicas observables, o predecible o estructurada que padecía Florencia. Hay antecedentes que no estaban en el caso, por supuesto, era una mirada clínica, tenía que usted desarrollar algunos elementos de inferencia, y otros que sí estaban. Por ejemplo, elementos que no estaban en el caso, que la niña tenía un trastorno del lenguaje, por ejemplo. Pero sí estaban las secuelas propias, que uno podría ligarse casi hasta la dinámica traumatogénica, que lo conversamos de Brown en su momento, o la sintomatología emocional producto de la exposición reiterada en el pasado a vulneraciones de derechos, por ejemplo. Entonces, creo que la mayoría sí logró colocar que la niña padecía cierta sintomatología, porque había que generar factores vinculados a la niña. El mesosistema tiene que ver con los vínculos de Florencia con el entorno directo con el que reside. Y ahí empezaron los problemas. Algunos colocaron, por ejemplo, la relación con el padrastro, que técnicamente es el papá de Florencia y el padrastro de Darwin. Pero el padrastro, uno, no tiene vínculo directo con Florencia, dos, no vive con Florencia. Entonces no tenía ningún predictor para ser un factor mesosistema. ¿Cuáles eran las relaciones entre los vínculos fraternales, por ejemplo? O sea, cómo se llevaba Florencia con Darling. La mayoría colocó la relación en torno a los problemas y los conflictos entre los estilos de crianza distintos que había entre la señora Yesenia y la abuela, Ana. Algunos hablaron sobre la exposición de las discusiones continuas que afectaba directamente a las niñas. Era un factor. Algunos colocaron también de que históricamente había un perfil de personalidad en la mamá de Florencia donde tendía a vincularse con hombres, aparentemente, que naturalizaba ella la violencia. Todo lo que tiene que ver con traumas de la infancia o contexto histórico también es propio de un contexto mesosistema, porque es parte de la característica del sujeto, que obviamente influye en la vinculación con las personas del hogar. El exosistema tenía que ver con elementos externos que tenían una relación directa o indirecta con la niña. Por ejemplo, si la mamá trabajaba o no trabajaba, si usted percibía, si no estaba el antecedente, yo lo dije en clase, usted inmediatamente lo tomaba como un elemento negativo. Por ejemplo, no se planteó el caso de que había ayuda sobre el gobierno local, por ejemplo, en los municipios. Entonces varios colocaron que sentían que la municipalidad o el programa de desarrollo, la Dirección de Desarrollo Social no había apoyado o empatizado en torno a una madre que era, por ejemplo, soltera y que no contaba con ninguna red. Algunos también mencionaron de que como no había vínculo con el padrastro, el papá de Florencia, y que no había red extensa de apoyo. Entonces que finalmente la mamá, en este caso, no tenía más redes de vinculación emocional. Otros dijeron, por ejemplo, que el COSAM, si bien había tenido una experiencia de terapia en algún momento, no se le dio continuidad en el tiempo.
y eso eran todos indicadores descriptores de diagnóstico, que el Estado, o sea, que los programas específicamente trabajaban con la niña previniendo futuras vulneraciones, como el programa de reparación de maltrato, pero que se centraban más en las competencias parentales de la adulta, pero nadie velaba por la salud mental, por ejemplo, de la adulta. Y varias veces la adulta era estigmatizada o juzgada por este sistema. Y hay otro indicador importante. Y el macrosistema tiene que ver con estructuras sociales, como le decía, políticas y gubernamentales. Algunos dijeron de que ella tuviera vinculación con, en algún momento, institución evangélica, era parte del macrosistema. No es así, eso sería exosistema, porque tiene que ver con redes territoriales comunales. Lo que no es distinto, que un grupo que no recuerdo cuál fue, sí mencionó de que, por ejemplo, ellos inferían de que hoy día existía una cultura mucho más religiosa a nivel de país y la religión tenía una tendencia a juzgar a las madres, por ejemplo, cuidado, y que muchas veces quizás la religión podría haber juzgado, o también algunos hablaron del sistema patriarcal que había dominante en el país y eso podría haber generado una discriminación hacia el adulto. Otras, por ejemplo, dijeron de que si bien había una política gubernamental de velar por la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ¿por qué había ocurrido esto? ¿Y por qué la mamá había sido víctima de agresiones? O sea, ¿por qué el centro, principalmente el Ministerio de la Mujer, no había hecho ningún tipo de respuesta gubernamental, por ejemplo, al adulto? O sea, en términos muy sencillos, voy al tiro Brenda, que ella no es culpable que haya sido agredida, por ejemplo, sino más bien que no existe un aparato social que vele y garantice la protección de la adulta. Y eso claramente afecta todo lo que viene posterior. Otros plantearon de que no había una ley que amparara a las cuidadoras, por ejemplo, que no contaran con red de protección adicional. Por ejemplo, que el Estado le diera un incentivo a las mamás, por ejemplo, que no tienen red como la pareja, en este caso, y también a la abuela, porque la abuela, por ejemplo, en cualquier momento, y pasó muchas veces este caso, porque es un caso real, que la abuela me decía, bueno, yo ya me estoy aburriendo de cuidar a estas niñas. Y claro, pues, tiene todo el derecho por parte de la legislación a querer renunciar a velar como por el cuidado como tal. Sino más bien el tribunal dice, bueno, aquí tenemos una adulta funcional, la niña tiene vínculo con ella, entonces, señora, hágase cargo. Pero eso quizás no es un aspecto positivo a considerar. Eso es lo que este más o menos en general debería haber colocado. Y creo que los principales errores se dieron en la mezcla en asociar variables que eran de un subsistema a colocarlo en otro. Brenda, dejo la palabra abierta a usted o a alguien más y comienzo con los contenidos. Profesor, buenas noches. Disculpe antes que inicie Bueno, con los ¿cómo está? contenidos. Solamente tenía una consulta, pero es por un tema de que no estoy segura, referente a si es que habrá recibido los talleres, porque yo le puse en el correo que si existía la posibilidad de acusar recibo, porque a veces pasa que uno cree que lo envía y por algún motivo no llegan o se digitó mal alguna letra del correo. Entonces, más que nada era para saber si es que aún le faltan por revisar algunos talleres o porque desconozco si es que habrán subido la nota de algunos. Sí, mire, le cuento un poquito los procedimientos más históricos por errores informáticos que ocurren. Es mucho trabajo cuando ustedes me mandan el documento, yo colocarle acuso recibo, y en algún momento, históricamente lo hice, no al tiro, por supuesto, por toda la carga que tengo, pero hacía de que el Outlook, y es el problema que tiene la aplicación, de repente como que mandaba los spam sus trabajos al ser como comentados. Entonces usted me decía, pero si usted me puso acuso recibo, pero no tenía el correo. Entonces, lo que está adoptando yo, como usted sabe que yo tengo periodo de revisión, una vez que lo reviso, lo descargo, lo añado la nota y todo, y después, como lo hice hoy día, les coloqué un correo genérico a todos y se lo mandé el taller. Entonces, como que de alguna forma es como un acuso recibo directo y a la vez tiene todas las correcciones como tal. Esa también es la evidencia para que usted dé cuenta de que recibió una retroalimentación y además que yo acusé su recibo de trabajo.
El mayor verificador, como le comentaba a sus compañeros, es que hoy día en el portal tiene que estar su nota número 2 cargada. Si usted tiene nota 1, por ejemplo, en el sistema, es porque algo tiene que haber pasado con su trabajo en términos generales. Si es así, tendría que usted revisar primero el portal. Si está la nota, no hay ningún problema. Si no está la nota, tendría que mandarme la evidencia que usted mandó, a pesar que a lo mejor dijo error en el sistema y todo, para que así yo pueda solicitar, digamos, como la revisión fuera del plazo. Eso es lo que se hace como históricamente con las otras evaluaciones. Con la prueba, desconozco, mismo procedimiento. Yo la verdad que como recién terminé con los talleres y estoy con toda la demanda que anteriormente le mencionaba, recién la próxima semana, y por política también uno puede tomarse ese tiempo como docente, voy a comenzar a mirar las pruebas. Entonces ahí va a pasar un poco el mismo procedimiento. Entonces tendríamos que trabajar de la misma forma. Ahora, lo que sí yo hago es que, en el fondo, si usted, como le digo, tiene la evidencia como tal, lo resolvemos más rápido que lo revise en el portal. No sé si ahí respondo a su pregunta. Sí, profesor, lo que pasa es que tengo el correo, la hora y la fecha donde se envió, pero tenía esa duda referente a si es que le había llegado o no, para quedar un poco más tranquila de que claro, Claro. si no el tema de la nota, sino es más que nada si es que usted lo tiene en su poder, una forma de decir, el taller 1. Sí, mire, yo le recomiendo lo más rápido es que revise ahora el portal, porque también a veces usted me mandan archivos y los nombres de los archivos me manda, por ejemplo, no me lo mandó Brenda, me lo mandó Juanita. Entonces yo no le puedo colocar a todos como todos los nombres en la carpeta. Entonces, por ejemplo, ponerme a buscar ahora, como de ejemplo, no es muy eficiente, porque a veces no lo manda usted. Entonces, creo que la mejor evidencia es como que ahora revise el portal y si está su nota, como que en el fondo ya estamos como bastante bien, digamos. O debería llegar un correo al grupo, a la persona que me mandó su trabajo hoy día con la corrección. Eso yo creo que es como para que lo pueda Claro, es revisar. que fui yo quien mandó el correo y todavía no llegó ninguna retroalimentación, entonces por eso era la duda. Entonces, en ese caso, mire, ahora durante el transcurso de la prueba, ¿tiene acceso al portal? Sí, estoy tratando de ingresar. Ya, ingrese y en caso contrario, mándenme el correo de nuevo con este verificador de que mandó los horarios como tal. ¿Ya? Porque tenía que haberle llegado todos los archivos que al menos yo revisé como, entonces, algo tendría que haber pasado con su trabajo en este caso. ¿Sí? Muchas gracias, Muy bien. profesor. Lo verifico y posteriormente le envío el correo en el caso de que no estuviera la nota. Sí, me manda el Con archivo las y me manda el imágenes, sí, pantallazo de que mandó con en el la fecha pantallazo, como correcto. sí, 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 le mando todo, le adjunto todo. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Algún otro comentario en relación al taller? ¿O quedó claro en qué se equivocaron? ¿No? Perfecto. Ya. Voy a incorporar un ejercicio desde ahora y les pido la mayor colaboración. Yo le había comentado en las clases anteriores que ustedes por política tienen horas pedagógicas destinadas a la semana. O sea, yo les puedo mandar un material y les puedo exigir sin ninguna protesta, o sea, con toda la protesta de poder evaluar la próxima semana, en términos generales. Y este es un curso donde para poder avanzar y comprender los test requerimos aplicación y que ustedes me colaboren con la revisión del PPT, porque esto es un curso personalizado de cada uno de los test, porque sería imposible poder ir al nivel que vamos en intensidad. Entonces, yo cada vez que le aplique un test, voy a mandarles el PPT genérico que ustedes tienen que es este, y además el PPT que yo ocupo en las clases formales de diurno. Pero le pido, más el protocolo y el manual, que por favor no le haga difusión a otros cursos, porque también es un material resguardado y derecho de autor, que es el caso mío, ¿ya? Entonces, por favor, manténganlo entre ustedes. Ya les pido la mayor colaboración. El protocolo no hay ningún problema, pero los PPTs de las clases formales, por ningún motivo poder mandarla, digamos, porque se puede cruzar de que justo usted tenga una vinculación con un estudiante de la universidad en pregrado normal y que accede al material y todavía no tiene la clase, etc. A pesar que yo siempre le hago ajuste y todo, pero solamente por eso le pido la colaboración. Y por ende, necesito que todas las semanas comiencen a revisar los PPT para que así podamos crear más un diálogo más que estar pasando como cada elemento, porque eso
no nos va a permitir avanzar más. Ya, al menos con este curso, es la mejor fórmula para aprender, ¿sí? Porque no es psicopatología ni un curso teórico como tal, ¿ya? A partir de eso, un buen ejercicio que funcionó con las otras secciones, y lo invito a hacerlo, es que vaya a buscar una hoja, un lápiz, puede hacer lápiz pasta, no pasa nada, no lo vamos a evaluar ni sacar la personalidad de usted hoy día con este test, y que pueda hacer su figura de la persona bajo la lluvia, y así podamos ir conociendo los predictores en conjunto. Obviamente es una actividad de carácter opcional y no tiene que proyectar acá su test. Y como le digo, no le voy a sacar la personalidad con este test, así que tranquila como con eso. ¿Les parece? ¿Que pueden hacer su propio test? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Entonces le voy a dar unos minutitos para que puedan hacer, recuerden, dibuje una persona bajo la lluvia. Lo vamos a hacer de una forma más genérica ahora, sabiendo también los descriptores que usted ya más o menos conoce. Y cuando lo vayan terminando me van avisando, por favor. Ya terminé por acá. Gracias. Bueno, dicho esto, quiero que vayan mirando su test porque así podemos ir comprendiéndolo más rápido. Yo lo que le mencionaba que este es un test de carácter gráfico, tiene una perspectiva epistemológica, hermenéutica e interaccionista simbólico, lo conversaba la semana anterior. Su foco es principalmente la interpretación de ciertos descriptores o indicadores que nos permiten comprender cómo es, primero, la imagen corporal del sujeto, o sea, cómo se percibe el sujeto como tal, cómo interactúa con las relaciones sociales, por ejemplo, con el medio. El medio no solamente un entorno social vincular, sino el mundo. Por otro lado, cómo percibo situaciones altamente ansiógenas o estresantes, como es la lluvia, y cuáles son las defensas o recursos personales que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, que condiciona mi personalidad, que me permite enfrentar esas situaciones altamente ansiógenas. O sea, en palabras sencillas, frente a una situación con alto nivel de carga afectiva, ¿puedo enfrentarla adecuadamente? O más concreto aún, si yo experimento una ruptura hoy, una ruptura de tantos años, ¿voy a poder volver a levantarme frente a eso? En términos generales. Ahora, ¿cómo me voy a levantar? Va a depender mucho de los mecanismos de defensa que yo tengo. Que recuerde que los mecanismos de defensa, psicoanálisis clásico, tiene que ver con formas inconscientes y preconscientes que el sujeto va articulando a lo largo de su vida, según la estructura de personalidad que la persona tenga, que permiten dar respuesta o enfrentar situaciones altamente evolutivas, estresantes, cargadas de mucha emocionalidad. ¿Sí? Bueno, hablábamos que la consigna, en términos generales, era, le voy a entregar una hoja en blanco, un lápiz mina, una goma, yo lo incorporo siempre con los niños, y bueno, con los adolescentes y los adultos también un lápiz a colores, y la consigna es dibujar una persona bajo la lluvia. Acá en este dibujo no se va a evaluar la calidad del tipo de dibujo.
Algunos le han planteado esta lógica de decir que no hay respuesta ni buena ni mala, pero yo creo que eso igual es contradictorio, porque técnicamente sí hay respuestas buenas y malas, pero uno ahí no le da como ese mecanismo de ansiedad. A lo largo del transcurso de la prueba, la cual no tiene una temporalidad exacta, uno va evaluando la actitud, la dinámica, la comunicación no verbal y la verbalización que el sujeto tiene, si interactúa con la prueba, si busca interactuar con el consultante. Recuerde que todo mecanismo de preguntas que el paciente haga, usted tiene que devolverle con neutralidad. Hágalo como usted estime conveniente. Nunca tiene que sesgar o intervenir con la respuesta. No, es que hágale un paraguas, por ejemplo. No, por ningún motivo. Este test se recomienda aplicarlo desde un desarrollo de 6 a 7 años, como decía Lucy, hasta la adultez como tal. Yo en lo particular, muy personal, lo aplico desde 9 en adelante, ¿ya? Primero porque con los chiquititos de repente tienden a tener una imagen, y así también yo genero un vínculo con ellos, muy de que el espacio de sesión es un espacio de juego. Entonces corro mucho riesgo de que hagan el dibujo por hacerlo solamente. Y me ha pasado, a dibujitos de palito. Entonces, claro, si yo tabulo ese test, sale todo pésimo. Entonces, si bien uno tiene una estructura, después se las puedo enseñar si se puede hacer con niños un poquito más pequeños, yo tiendo más, como se dice, irme a la segura. En caso contrario, ¿qué hago yo? Tengo otros test alternativos que después les puedo comentar que me permiten, desde la conversación, adquirir y tener la misma información. Entonces, se genera un diálogo un poquito más indirecto con el niño, más que pedirle que conecte atencionalmente con un dibujo y destine un tiempo de la sesión de juego como para eso, ¿sí? Con los adolescentes no, porque es mucho más fácil. Lo último, y voy al tirón de su compañera. ¿Qué pasa si una persona a los 2 minutos entra en una crisis, a los 5 o 7 minutos? Uno también ahí tiene que evaluar la situación. Porque también si recuerde que este es un test que no es amigable, tiene un grado de criterio moderado a alto. Entonces puede ser que una persona por su estructura de personalidad se desestructure, para la redundancia, y por ende usted se dé cuenta que no es el perfil adecuado para enfrentar este test, pero eso también son indicadores. Ahí usted tiene toda la potestad de poder detener la prueba, pero no la puede volver a aplicar, porque ya los mecanismos racionales van a estar presentes y se va a alterar una segunda vez, ya sea esta sesión o la siguiente. Recuerde que por lo general uno aplica de 7 a 8 meses posterior nuevamente. Ya que yo lo hago al menos para evaluar en ocasiones como qué tanto ha ido avanzando como tal. Pero todo nos aporta información igual. Tiempo razonable va a depender, siempre de 5 a 10 minutos, pero si uno está 15 minutos porque está colocando muchos detalles continuos al dibujo, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando uno se queda detenido muchos minutos al iniciar, y eso lo vamos a ver ahora, los tiempos de latencia, o que para, por ejemplo, a los 5 minutos, y dice, no, esperen, que va a seguir haciendo algo, y uno se queda como pensando y no termina haciendo nada. Ahí sí también usted podría tener la potestad de observar de que al final quizá es bueno detener la evaluación. Lucy, disculpe, ahora sí. Profesor, ¿hay que tener como alguna certificación para poder aplicar estos test? Mire, para bien o para mal, no. Lo que pasa, hoy día la certificación mayor es que usted tiene experiencia en clínica y la clínica se la da con el tiempo. Como son test que de alguna forma, a diferencia, por ejemplo, de la hipnosis ericksoniana, que requiere un estado de trance y un ejercicio un poco distinto, no debería haber problemas si usted es rigurosa con los protocolos, me refiero, tiene los materiales, tiene la hoja de evaluación y usted ha practicado, ¿sí? No debería haber dificultades con ello, usted lo puede aplicar y es parte de la superintendencia como mantener ese control porque confía que usted es una psicóloga que está certificada. Lo que sí, por ejemplo, hay test que tienen mayores complejidades porque tienen aperturas globales que son, por ejemplo, el Rorschach, que sí se le pide mayor certificación, pero eso no significa que tampoco es que no lo pueda aplicar, solamente que así va a tener mayor profundización y experiencia en la aplicación de instrumentos. Lo que sí hoy día puede usted ver en ADIPA, por ejemplo, o en algunas universidades, que hay cursos de actualización, por ejemplo, o diplomados sobre aplicación de prueba gráfica en contexto de clínica infanto-juvenil. Por ejemplo, yo he hecho algunos como en esa línea y ahí le pasan varios test como tal, pero no es como uno 100% persona bajo la lluvia porque tampoco se justificaría por el tiempo que tampoco es tanto contenido, digamos, como otro test.
No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. La mejor práctica hoy día es que siga practicando. Vale, la redundancia. Ya, vayan mirando sus test entonces. Primer indicador. Tengo la hoja acá en el fondo. Bueno, si alguien quiere proyectarlo también ahí, mostrar una foto del dibujo, no hay ningún problema como con eso. Tengo mi dibujo acá. Esta es la hoja que tiene que ver con el mundo interno del sujeto. Y el primer indicador que tengo que evaluar es el desplazamiento, o sea, dónde está colocado el dibujo. Y para esto, el autor propone una nomenclatura según fórmulas de letras. Por ejemplo, lo vamos a ver acá. Un buen indicador tiene que ver con un dibujo que se mantenga entre W y B, o sea, esté en el presente, o sea, al medio de la hoja. Es ideal que cualquier movimiento o acción sea más hacia, en este caso, el X, ¿sí? Hacia el futuro. Que es, de caso mi derecha puede ser su izquierda. Cuando está inclinado hacia, en este caso, la izquierda, para mí, sería para el pasado. ¿Y qué hablamos con inclinación? Hablamos estar más para el pasado, haber elementos adicionales en el pasado, cargar la lluvia más hacia el pasado, o tomar el paraguas o la posición de los pies más hacia el pasado. ¿Sí? Ahí si voy muy rápido me van a interrumpir. ¿Qué pasa cuando nosotros ocupamos las puntas de extremos? Por ejemplo, yo me coloco el dibujo acá arriba. Arriba todo tiene que ver con un mundo fantasioso, megalomaníaco, y tiende a ser más irracional. O sea, por ejemplo, si yo me dibujo muy al extremo acá, bueno, a depender a qué extremo me coloco, porque si me coloco al extremo del futuro, tiene que ver con pensamientos quizás de mucha creatividad, pero que no son realistas. O sea, tengo muchas metas que no son posibles de comprender, y eso sí podría ser algo maníaco. O también podría ser hacia el pasado, debido a conductas mucho más de rasgos narcisistas. O sea, una persona que se siente dominador de las relaciones con los otros y cree que la puede controlar o que está por encima del otro. Lo más común que uno tiende a ver es más hacia abajo, específicamente hacia el pasado, cuando yo me dibujo diminuto o pequeño acá. Y eso tiene que ver más con rasgos depresivos. Los extremos siempre de abajo tienen que ver con complejo de inferioridad y sentimiento de inferioridad. ¿Sí? Si voy muy rápido, insisto, me van preguntando. ¿Qué pasa cuando, como aparece el punto 3, yo me quiero hacer el dibujo acá y pido una segunda hoja? En estos casos, lo que se habla es una ecuación más de la percepción de sí mismo negativa, una persona que podría estar o en una fase maníaca, centrándose como en tener conductas que pueden poner en riesgo su vida, o imagínese, a pesar que no debería poder aplicarlo, pero imagínese que una persona llega a sesión y aplica este test y está bajo el efecto de los alucinógenos, por ejemplo. Entonces, ahí sí podría tener una alteración del juicio y el sentido de realidad que no es comprensible como tal. ¿Sí? Una sola vez yo lo he visto, esto del dibujo doble. En el fondo hago el cuerpo en una hoja y la otra parte en la otra parte del dibujo. Entonces debería ser proporcionalmente a el dibujo. Ah, me mandaron el dibujo. Lo voy a mirar un poquito. Es como le digo que no tengo, no voy a sacar como interpretación. Ok, voy a hacer como percepciones globales. Ya. Sigamos y ahí vamos a volver como un poco a este aspecto. Bien, entonces, un buen indicador sería mantenerme posicionado en un W y una B y colocarla acá. ¿Y qué es la K? Recuerda un piso. El piso tiene que ver con el sentido de realidad, aquello que nos permite determinar lo que es correcto y es consensuado por un estándar social. Siempre yo creo que le coloqué este ejemplo la primera vez. ¿Por qué salimos a la calle vestidos con ropa? Porque tenemos un consenso social que es lo correcto y que si eso no pasa, por ejemplo, podríamos ser inclusive sancionados, por ejemplo. ¿Sí? Algo que por supuesto la estructura perversa no lo tiene. Otro elemento a tener en consideración. Por ejemplo, si yo les pregunto por el gráfico número 5, ¿qué le llama la atención de este dibujo?
Que no le llega agua en una parte, le llega agua solo atrás y adelante como que está más protegido. Ya, hay un indicador. ¿Qué más? Que está de lado. De lado, perfecto. ¿Estaría más hacia el pasado o hacia el futuro? Hacia Va el hacia... pasado. Ya, perfecto. ¿Qué Que otra no cosa tiene le llama la atención? ¿Cómo? Que no tiene zapatos o pies, Ya. o no se le ven. O sea, se le ven, pero así como puntita, y hay También agua en el debajo. bolsillo, El suelo, los Del trazos que zapato. tienen en también en el el suelo. bolsillo. Ya los trazos en el suelo, que hay un charco, su compañera comenta el Y brazo sobre... al final el Profesor, paraguas no lo está tapando. ¿Cómo? profesor, subí mi dibujo en el chat por si lo quiere ver. Ya, ahí lo voy a mirar. Que Ya, se encuentra cubierto en gracias. el sentido de que ocupa chaquetón largo, el paraguas más el gorro y pantalones también largos. Que ocupa toda Perfecto. la hoja. Que ocupa toda la hoja. A mí a lo personal me llama la atención que el paraguas no lo está cubriendo. Al final es como que estuviera al lado. Perfecto, ya es un indicador no menor. Ok, perfecto. Vamos tomando todos estos descriptores. Vamos primero a lo, digamos, a lo convencional o políticamente correcto. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos un nivel madurativo, esta es una persona adulta, tiene aproximadamente 37 años, no lo creo que obviamente por la confidencialidad. Entonces, si uno piensa en las características morfológicas al menos, como para partir, sí sería un adulto y representaría al menos como tal una percepción de imagen corporal, desde esa característica. Ahora, vamos hilando algunos indicadores como favorables y otros descriptores que serían negativos. Por ejemplo, ya, dijimos que era una persona adulta, ok, dijimos que tiene un paraguas y tiene un abrigo que parecería que sería acorde al menos a la situación ansiógena que está experimentando. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, si uno empieza a detallar, como plantean ustedes algunos descriptores, claramente hay más indicadores patológicos que positivos. Por ejemplo, vamos por, como decían ustedes, la hoja. El tipo de emplazamiento y el tamaño es muy grande proporcionalmente a la hoja. Segundo, no hay un piso, sino más bien hay borrones y hay trazos. Esos sombreados tienen que ver con dificultades y conflictos. Cada vez que uno haga un sombreado en una parte del cuerpo, en una zona del cuerpo, tiene que ver con conflicto, o ansiedad, o angustia, o un grado de trastorno de desarrollo orgánico, pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Si quiero que nos quedemos solamente como con una situación de conflicto. Por ejemplo, voy a partir de ahí. Cuando yo tapo, en este caso como el dibujo, y escondo mi mano, tiene que ver con un sentimiento de inferioridad o desconfianza o no saber cómo relacionarme con el mundo, porque el brazo y las manos tienen que ver con una apertura o una motivación a vincularme en un contexto social. En este caso, tiene un brazo que está escondido. El esconderlo en un bolsillo también tiene que ver con sentimientos de ocultamiento de un secreto, ¿ya? Que después lo vamos a analizar un poquito más. Eso por un lado. Vamos por otro elemento. No tenemos piso y no tenemos sombreado. Ah, pero le había dicho que también una cosa es omitir una parte del cuerpo y otra cosa es colocar el sombreado. Cuando yo coloco el sombreado es porque yo niego esa parte del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo negar el cuello y rayarlo muy negro, y eso tiene que ver con que yo niego, por ejemplo, porque el cuello representa la conexión entre lo racional, que es la cabeza, y el mundo interno, que es lo emocional, el cuerpo. Entonces, como el cuello es el ducto que me conecta con esa área, yo podría decir de alguna forma que estoy negando la importancia entre hablar de mis emociones en coherencia o en sintonía con la racionalidad. Entonces, vale decir, o soy racional o soy emotivo, en términos más generales. Otro elemento importante, lo que mencionaban ustedes, el paraguas. El paraguas, si bien está protegiendo al sujeto, no está cumpliendo a cabalidad la defensa y la protección que requiere frente a una situación altamente ansiógena, y sumado a que la persona está pisando un charco. Los charcos tienen que ver con
experiencias. Cada charco es una situación regresiva que el sujeto no ha logrado enfrentar o lo que se le llama hoy día como un grado de trauma. Entonces, podríamos inferir que la persona frente a este trauma que percibe inclusive en el presente, porque está ahí marcado, no tiene la forma o la estrategia para enfrentarlo adecuadamente. Eso lo lleva a que busque respuestas o tienda a no lograr avanzar o orientar sus proyectos y por eso está caminando hacia el pasado, en este caso. Sigamos con otro predictor. Está apuntando el paraguas hacia el pasado. Eso también tiene que ver con que él no confía en sus defensas individuales o personales que le permitan avanzar. O sea, en términos generales, como para que se entienda, es como que yo pido permiso al pasado, a mi familia, a lo que aprendo por estos problemas que tengo inconclusos, para poder enfrentar y seguir avanzando. Otro elemento importante, el rostro, y puedo sortir los comentarios o consultas. El rostro, y lo voy a adelantar un poquito, tiene ciertas características, y ellos a lo mejor pueden mirar sus dibujos. Primero, los ojos. Los ojos tienen que ver con la ventana sobre cómo nosotros nos vinculamos o nos conectamos con el mundo. Un buen predictor es que hayan ojos redondos, claramente con iris, y en este caso y con pestañas. Pestañas no es un rasgo de feminidad hoy día, sino más bien es una percepción de creatividad y flexibilidad frente al mundo. La nariz no es muy relevante como elemento aislado, pero sí la boca. La boca es la forma de conexión que nosotros tenemos para verbalizar lo que nos pasa. En este caso, si se dan cuenta, la niña tiene la boca cerrada. Entonces, no hay una intención o no saber cómo verbalizar lo que le pasa. Eso tiene mucho sentido si uno lo conecta con el cuello. Si bien hay un cuello, si se dan cuenta, la niña está vestida con un chaleco que es muy cerrado, además de un collar, y eso no permite la circulación o el flujo entre las emociones y la cabeza. Además, la cabeza está cerrada, digamos, no hay un espacio abierto aquí que permita fluir un poco esta situación. El otro elemento importante tiene que ver con boca cerrada, pero además oídos, no tiene orejas. Las orejas tienen que ver con cómo hoy día una persona que está pasando por un proceso ya de superación y está bastante como equilibrada, digamos, es bastante receptiva a las críticas o bastante receptiva a la conexión con el otro porque sabemos que somos seres que nos vinculamos socialmente. Pero en este caso, por ejemplo, tampoco está el oído. Entonces, ella podría estar en una etapa de negación o de no querer vincularse con el mundo porque a lo mejor lo ve de una manera hostil. Bueno, si miramos también el tipo de dibujo, la lluvia es muy violenta y además el paraguas es un paraguas tipo flor. El paraguas tipo flor son rasgos infantilizados. O sea, no es un tipo paraguas. Lo otro son los botones, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, algo más que le iba a comentar de este dibujo. Tiene que ver con los trazos. Los trazos, si bien usted tiene un lápiz que es 2HD, que es un lápiz medianamente clásico que todos hemos tenido, que es un gris como suave, va a depender mucho si usted hace marcaje, o sea, marca ciertas líneas con mayor tono, digamos, negro, y los segundos son el tipo de trazos. En este caso, un buen indicador es que usted haya hecho trazos que sean circulares o redondeados como se ve acá. Si usted hace trazos como tipo figura de Lego, rígidos, obviamente tiene que ver con esta rigidez sobre cómo usted se vincula, rasgos más obsesivos, como tal. Es esperable de que usted, por ejemplo, vea también que algunos dicen ya rasgos femeninos, sentido estético, creatividad, pero también en dependencia. ¿Por qué dependencia? Porque si usted toma este dibujo, y lo inclina hacia el pasado, y coloca este tipo de paraguas, y coloca pinche, sí sería algo más dependiente. Entonces, todo tiene que ver con indicadores complementarios. No es que usted se coloque ojos de una determinada manera, usted dice, tengo rasgos histéricos, por ejemplo. No, nunca se tiene que evaluar un indicador por separado. Voy a mirar el chat, que creo que hay altas consultas. Ya, me aparece nube, voy a mirar. Algunas se tiran para abajo. Ya, voy a mirar los dibujos primero.
Se nota que algunos ya habían hecho este porque contaron una historia. Eso después se lo voy a contar. Eh, No, en el mío, profesor, los apuntes del, perfecto, son los ya. Entiendo, apuntes de la materia. entiendo. Entiendo. Ok. Hay harta diversidad de dibujo. Interesante. Eh, Bueno, es un buen ejercicio primero para ir mirándose, en el fondo. Creo que, insisto, yo no voy a sacar la personalidad de ninguno de ustedes, así que no se preocupen. Pero al menos nos permite tener como una referencia sobre cómo estamos posicionados hoy día. Esto muchas veces puede tener que ver con una estructura, por ejemplo, de muchos hitos que han ido marcándonos, digamos, como en la vida. O a veces puede ser una situación que hoy día la vemos como altamente amenazante y no haya alterado de alguna forma el funcionamiento. Por ejemplo, estoy pasando por un proceso de divorcio de un matrimonio que lleva 20 años y ha sido un proceso súper complejo con los hijos y todo, y eso yo lo veo de una manera altamente estresante como tal. Ya. Le contaba por otro lado que cuando uno le termina el dibujo, una de las consignas que también le pide a la persona, antes para nivel ámbito laboral, uno le solicitaba que pudiese escribir una historia sobre qué estaba pasando ahora, qué pasaba antes, qué pasaría posterior, porque así uno podía evaluar la grafología, o sea, los tipos de trazos que tienen ciertos conectores y hay toda una literatura asociada un poquito a ello. Hoy en día no se utiliza tanto eso, sino más bien se le pide específicamente, bueno, en la clínica, que usted pueda contar una historia y uno analiza la coherencia y cómo finaliza esa historia. Yo le contaba en la clase anterior que no es lo mismo una historia que termina con un predictor positivo, como por ejemplo, bueno, la persona estaba lloviendo, no salió con paraguas, se compró un paraguas, no se mojó, llegó a la casa, en el fondo se cambió de ropa y no hay ningún problema y compartió con su familia, versus el paraguas le salió volando, se dio vuelta el paraguas, tuvo que esconderse y seguía lloviendo muy fuerte, se tuvo que poner un paraguas, o sea, comprar un diario y con el diario fue para la casa, llegó toda empapada, se resfrió. Eso tiene que ver más con contenidos que claramente afectan mucho más la, la predicción de un buen pronóstico de la terapia. Entonces uno siempre le pide que cuente una historia al finalizar. Lo que yo siempre recomiendo, pero esto uno aprende con experiencia, es que usted le pueda hacer una devolución en el momento al paciente o la próxima sesión del test o de los tests. Si son muchos tests, uno le aplica el término de la etapa de diagnóstico, pero yo siempre lo recomiendo porque es muy positivo poder trabajar un poco esos aspectos. En el 100% de los casos me ha ocurrido de que los pacientes me son derivados no tienen conocimiento sobre por qué se le aplicó el test y qué objetivos tienen. Y eso no es bueno porque también ellos son parte y agente de su proceso. Si bien obviamente uno cuida cierto lenguaje para no contarle todo, sí es parte del derecho de que uno pueda plantearle cuáles son los principales descriptores. ¿Cómo vamos hasta ahí? Mira, la hora me empezó a perder. Y ahí, Valentina, que ojalá me mande un correo o el delegado para que así le pueda mandar a todos como tal el material. O me manda un correo porque es más fácil, porque aquí siempre se me olvida después. Ya, perfecto. Ya, sigamos. Nos vamos a tomar unos minutitos más y sí. Claramente, yo les mencionaba que es poco viable y razonable que usted se aprenda todos estos descriptores de memoria.
Uno en el momento de la evolución, al paciente toma elementos más generales. Ahora, si usted tiene ciertas dudas, por ejemplo, el caso de los cinturones, accesorios, botones que tienen que ver con características mucho más de fijación en etapa oral, por ejemplo, o conflictos más en la temprana infancia, tiene que profundizar o en un historial de entrevista o algunos otros elementos en otra aplicación de test. Entonces, no porque, por ejemplo, acá hay un botón, usted va a decir, ah, la persona tiene esto. Que es distinto a lo que hemos conversado con indicadores patológicos, por ejemplo, en casos de abuso sexual, que sí hay ciertos descriptores que son muy claros acá y nos permiten tener mayor coherencia. Líneas rectas, por ejemplo, en el caso de los paraguas, principalmente, o la vestimenta, que no sea los hombros, también es un buen indicador, pero siempre y cuando sea solamente en el caso, perdón, de ciertos elementos del cuerpo. Por ejemplo, el piso, en este caso sabemos que por lo general puede ser recto o curvo en el caso de pasto, algún pantalón en el caso de los hombres, pero por ejemplo los hombros, los brazos, las manos, la cara no puede ser rígida, cuadrada, porque claramente Profesor, sí hablaría de mucha rigidez. Dígame. disculpe, pero en este mismo dibujo que está ahí, si uno le pide que dibuje una persona bajo la lluvia y no dibuja lluvia, Ya, qué bueno que me da ese punto porque este es un indicador que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los mecanismos de defensa o indicadores psicopatológicos. Por ejemplo, a ver, todo tenemos que tomarlo desde, yo le comentaba, de varios fragmentos. Si yo le pido a usted que dibuje una persona bajo la lluvia y usted no me coloca la lluvia o no me coloca el paraguas, eso tiene que ver con un mecanismo como de evasión o tensión, en términos generales. A partir de eso, hay que evaluar la característica del dibujo. Por ejemplo, si hace mucho sombreado o coloca elementos adicionales al dibujo. Por ejemplo, una vez me pasó con un paciente que colocó un patillo volador, por ejemplo, o colocó una vaca con dos cabezas. Eso sí son fenómenos más psicóticos, ¿sí? Además de que estoy negando la lluvia, que obviamente eso es porque yo veo esa situación altamente angustiosa, entonces como que la niego, uno tiene que tomar elementos adicionales. En el caso de este dibujo en particular, al no dibujar la lluvia, habría que evaluar cuál es el estado emocional que la persona tiene. Si yo miro este dibujo específicamente, primero hay un paraguas que es muy rígido y no tiene la convención de ser muy estructurado. Segundo, está tomado más hacia el pasado. Tercero, no hay un sentido de realidad porque no hay un piso y eso sí sería un mal indicador. Tercero, el cabello está sombreado y ahí tendría que ver con que la persona tiene ciertos pensamientos, que rumea mucho, que piensa mucho, pero que no logra comprender y eso es parte de un delirio y una alucinación. Hay dos tipos de pelo que uno puede a veces hacer. Un cabello que tiene ciertos colores o es más frondoso o acorde un poco a uno, digamos, con ciertas curvas. O dos, un cabello que le digo como el de Super Saiyajin, o sea, puntiagudo. Todo lo que es puntiagudo tiene que ver con agresividad. Yo le contaba, por ejemplo, en la boca, que un buen indicador de boca es una boca abierta, mostrando, por ejemplo, cierta dentadura arriba, y puede mostrar uno, por ejemplo, la lengua, como una hace de repente esa lengua como curva. Un mal indicador es que usted sonría y sonría mostrando todos los dientes cerrados uno con otro, porque eso sí habla de agresividad. Entonces, no sé si ahí respondo a su pregunta. O sea, no solamente hay que evaluar el no hacer paraguas o no colocar lluvia, sino que además hay que evaluar cómo la persona se posiciona en el dibujo. Por ejemplo, acá hay una vestimenta que no es acorde a la lluvia, no coloca la lluvia, coloca un paraguas, no coloca nubes, no hay un piso. Entonces, si hay uno podría evaluar que hay un grado mayor de conflicto. Lo otro, el cuello está muy cerrado acá, inclusive apenas se ve, y eso, además que los ojos son muy cerrados, no hay oídos. Entonces, si una persona que a lo mejor a primera vista uno no puede evaluar descriptor psicótico, pero sí podría decir, acá hay un conflicto que hay que mirar y hay que evaluar. No sé si respondo a su pregunta. ¿Sí? Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo les voy a subir mañana el PPT
a pesar que ustedes lo tienen, pero lo voy a subir adicional el global más el manual. La tarea que van a tener es que puedan revisar este PPT completo, más el de indicadores psicopatológicos, para que la próxima clase podamos seguir dialogando sobre esto, veamos un ejercicio para hacer un análisis completo y así pueden hacer sin ningún problema el taller número 2. Rodrigo, ¿cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias. Cuénteme. Quería preguntarle si acaso recibió el correo. ¿Qué correo? El correo que estaba pidiendo por la compañera Brenda. Ah, mandó un correo ahora solicitando lo de... Sí, Profesor, Ah, entiendo ya, entiendo. Eh, profesor, lo que pasa dígame. es que conversando con mi grupo le hice llegar los pantallazos y yo no podía enviarlo a mi correo, entonces le pedí a mi compañero que se lo haga llegar y le adjunté la información, la fecha y el pantallazo de la entrega del envío, con los Ah, horarios, e incluso también le adjunté nuevamente el informe para una mejor visualización porque no, al parecer no se recepcionó por su parte, pero sí está el correo, la fecha y la hora enviada. perfecto. Ya, no hay ningún problema, lo revisé y está. Ya. Igual, mire, igual estoy con algunas contingencias administrativas, entonces yo creo que ya el jueves le revisaría a aquellos que están como con esta dificultad y le mandaría el correo. Eh, y claro, mire, vamos a hacer dos tipos de metodologías, como yo le mencionaba. Cuando son cosas más específicas, por ejemplo, mire, ¿sabe qué? Me gustaría saber más sobre los cuentos o el tema psicótico, por ningún ejemplo. Esto cualquiera me puede mandar un correo sin ningún problema, como lo han hecho hasta ahora. Cuando son materiales como alusivo, por ejemplo, a no entendí el indicador tanto, me puede mandar el manual, por ejemplo, del test, eso me lo puede mandar el delegado, o yo lo levanto al campo virtual para que así todos tengan acceso también a ese material. Pero ahí ambos pueden solicitar, digamos, como todas las instancias, más que todo para que tengamos un canal. ¿Algún comentario de cierre? Mirando sus propios dibujos, ¿lograron comprender un poquito como la personalidad, digamos, o lo que mide este test mirando su propio dibujo, para la redundancia? ¿Si alguien quiere compartir alguna reflexión final? Aparte de Sí. estos comentarios de que estamos Eh, mal. en mi caso, yo leí usted envió, o sea, subió algo, si no me equivoco. Me subió el Y PPT, pero creo que parece que subió el no, manual, pero algo no me acuerdo. adicional al PPT, Puede que ser. es sobre la lluvia. Y bueno, yo lo leí, pero creo que no me había quedado tan claro como ahora en su clase están los detalles. Ya, entonces por eso le estaba diciendo si podía enviar quizás más información adicional a lo que ya subió al portal en este Perfecto. caso. Ya no, ningún problema. Yo creo que lo voy a hacer el día jueves y ahí le puedo subir ese material. Ahí de repente, por ejemplo, para perito y cosas mucho más profundas. Y creo que es un buen ejercicio, insisto. Lamentablemente este curso no da como para que estuviéramos 5 clases pasando solo bajo la lluvia, por ejemplo, completo. No, la mejor forma es que trabajemos en conjunto con ustedes, revisen los protocolos, yo les muestro una manera más general en clase, vamos creando dudas y vamos practicando, porque insisto, es la mejor forma de aprender. Y si no queda claro, a lo mejor les puedo construir una cápsula o mandar algún libro, porque insisto, si no, podríamos fácilmente hacer un puro curso nomás sobre bajo la lluvia y eso que no hemos visto ni rochas, pues, que ahí, que es complicado. Carolina. Sí, profesor, pese a que escuché un poquito la clase porque vieron que había una alerta de tsunami, Oh, chuta. me puse un poco nerviosa las compañeras que son de aquí de La Serena, y que viven al ladito del mar. Yo vivo al ladito del mar. Me llamó la atención el de personalmente que envié mi dibujo, el de los hombros cuadrados, por Ujú. ejemplo. Lo demás lo encontré como, como Está todo sano. bien. Sí, es que yo creo que igual es súper complejo no tener la práctica, profesor, y empezar a hacer así como este test si uno no lo maneja. O sea, yo creo que uno tiene que ser bien rígido porque en esto
porque uno efectivamente puede cometer errores, entonces hay que ser súper rígido en el sentido en cómo interpretamos el test. También me dio susto cuando me dijo el tema de los accesorios, como más marcado un cinturón, pero no le veo mayor detalle, pero me entretenía la Claro. clase, profe. Sí, ahí lo estaba mirando nuevamente. Claro, y lo que pasa es que hay dos lecturas que finalmente uno hace. Uno es como analizar el protocolo, porque uno cuando parte, ¿qué hace? Claro, yo tomo su dibujo, por ejemplo, y yo me pongo a mirar indicador por descriptor, que un poco la idea es por eso que practiquen con el documento. Entonces, por ejemplo, ya vamos, un detalle, en el caso de usted, a ver, ya, ¿tiene botones? No, no tiene botones. ¿Tiene esto? No tiene botones. Y ahí uno va como pasando la lista, como se dice Claro, coloquialmente. Y ahí uno tengo va un paraguas generando. curvo. Exacto, vaya, ¿cómo hago el Claro. paraguas? A ver, paraguas tiene tipo, estoy inventando, tipo torta, significa esto. Y uno hace descriptores. Entonces, vamos tomando los descriptores de todo y después vamos viendo los indicadores que se repiten. Por ejemplo, usted le hizo pantalón de un tipo y esto significa rigidez, estoy poniendo un ejemplo, y el paraguas como lo hizo tipo torta también significa rigidez. Entonces, ahí ya tenemos dos indicadores que se empiezan a repetir y uno empieza a decir, hay cierto rasgo de personalidad que tiene la tendencia a ser más rígido. Ah, Pero, por perfecto. ejemplo, lo que decía su compañera del botón. Claro, es un indicador, pero un indicador que tiene que estar en un contexto en ese sentido. Entonces, uno igual tiene que ir analizando. Porque no sé Completo. si yo te puedo hacer un comentario muy general de su dibujo. Profesor, y esto, por ejemplo, esto del agua, ¿El porque mío? claro, hay un piso, pero también, por ejemplo, los charcos de agua, que no lo vi en otro dibujo o no lo interpreté en las diapos. No, es que lo que pasa es que eso viene más adelante. Lo que pasa es Ah, que, por eso le menciono, a ver, a nivel de tener en consideración, pero no para patologizar, yo claramente puedo ver cierto indicador en su dibujo, como también puedo ver los de su compañera, que hay que mirarlos. Yo siempre digo eso, hay que darle una vuelta. Por ejemplo, lo que hemos conversado hoy día en clase. Hay charcos, ¿cierto? Hay un paraguas que aparentemente protege, ¿sí? Pero, por ejemplo, habría que analizar el tipo de trazos, ¿sí? Hay cierta rigidez, ciertas características de los trazos que hay que tener en consideración. El paraguas, por ejemplo, lo que hemos conversado, emplazamiento, está más cargado a tomarlo con la mano que es inclinada más hacia el pasado que hacia el presente. Estoy solamente tomando indicadores descriptivos. El tipo de lluvia, si uno toma por frecuencia, proporcionalmente, y nada es azaroso en estos test, igual hay mayor inclinación, aunque sean poquitas gotas, aunque sea sutilmente una gota, más hacia el pasado que hacia el futuro. Entonces, estos son indicadores a tener en consideración. Hay cuello, si hay cuello, hay marcado abajo que puede tener un sombreado con la camisa, y eso nos da un elemento. ¿Está el oído? No, no está el oído. Ahí vamos, ¿se entiende? ¿Está la boca? Sí, está la boca, pero una boca está cerrada. Ya está la boca cerrada. Entonces, uno toma estos descriptores y empieza a analizar lo que yo le comentaba. Entonces ahí uno hace como un análisis global, más que decir como, mire, usted puso una mano, no sé, para el pasado y otra para el presente, significa que tiene un trauma. No sé si me entienden. sí. Profesor, y la última pregunta, Ujú. o sea, con las personas con TDAH, efectivamente, ¿es efectivo estos test? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Se pueden realizar? ¿No se pueden realizar? ¿Con un Sí, se diagnóstico? pueden, se pueden, pero yo siempre le invito de repente a utilizar estrategias con los papás. Los papás no pueden interferir en lo que le digan, pero sí pueden mantener un nivel de control para que el niño pueda realizar la actividad en la sesión, por ejemplo. Pero va a depender del nivel de TDAH también, porque a niños, por ejemplo, que tienen TDAH que no tienen ningún problema en hacerlo, porque yo le estructuro y le digo, mira, sabes que vamos a hacer este dibujo, tómate tu tiempo y después vamos a jugar todo lo que alcancemos a jugar. Y entonces el niño como que le muestro el horario y digo, mira, vamos a tener más o menos media hora para jugar. El niño lo hace con toda la calma, sin dificultades. Obviamente, no es tan detallista en colocar tantos accesorios adicionales como casa, dibujo y todo, pero sí lo hacen bastante bien y no hay como tantos problemas como con eso.
pero igual hay que evaluar, porque si es un niño con mayor tendencia a hiperactividad y no tiene farmacología, y está recién entrando en la etapa de inicio del proceso diagnóstico, puede ser que a lo mejor no logre tener el impacto que uno espera este dibujo y lo haga muy rápido o lo haga mal. ¿Se entiende? Sí, como con la rigidez en el fondo del pensamiento. A eso, más allá de los niños, estoy hablando adolescentes o adultos. Ya, la rigidez del pensamiento más se puede evaluar con el tipo de trazo que yo le comentaba, que tiende a ser más rígido, tanto de cuerpo, tanto de rostro, boca cerrada, en este caso, y manos muchas veces que están más apretadas como al abdomen en el fondo, más que como manos abiertas, como por ejemplo yo miro su dibujo, igual está abierta la mano, entonces hay una invitación al diálogo, en el fondo. En cambio, a veces algunos adolescentes como que están más alejados un poco. Ahora, un adolescente por lo general cuando tiene conflicto de ánimo, por ejemplo, yéndose para la otra línea, tiende a dibujarse mirando, por ejemplo, para atrás, se apunta de espalda, coloca, por ejemplo, un paraguas que es tipo sombrilla y se tapa, por ejemplo, la vista. Entonces, esos son otros predictores que quizá en algún manual que yo les mande lo pueden ver con mayor profundidad. Gracias, Si alguien profesor. más, gracias a usted. No sé si alguien más hace alguna consulta para cerrar.